Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 400, Príncipe Luis. François explicó cómo el hijo póstumo del príncipe Luis llegó al reino etrusco. Ana de Chance no pudo regresar a su hogar familiar. Cuando su padre murió, Ana no tenía hermanos varones, por lo que el ducado pasó a su tío. Pero ese tío apoyaba activamente a Felipe IV. Temía que si el príncipe Luis se convertía en rey, reclamaría el ducado basándose en los derechos de su esposa. No se podía confiar a ese tío un sobrino nieto que tenía tanto sus tierras como el derecho de sucesión al trono de Gálico. En cambio, François acompañó a Ana de Chance y al hijo póstumo del príncipe Luis al reino etrusco, al sur, con la esperanza de poder confiar en la reina Margarita del reino etrusco, quien siempre había sido favorable al príncipe Luis. Pero al llegar a San Carlo, me di cuenta de que toda la capital estaba llena de espías gálicos. François confesó que mientras buscaba una oportunidad para contactar a la reina a través de la señora Carla, la confidente más cercana de la reina, vio a un secuaz de Felipe IV disfrazado de comerciante entrar y salir del palacio para reunirse con la señora Carla. No podía confiar en nadie. La familia Dieudonné de la señora Carla, al igual que la familia de François, fue despojada de sus títulos por apoyar al príncipe Luis, y todos los miembros de la familia que no murieron fueron encarcelados. Si incluso esa persona se había aliado con Felipe IV, no quedaba nadie en quien confiar. En retrospectiva, fue bueno no haber actuado precipitadamente en ese momento. Después de eso, Su Majestad la Reina falleció pronto y su hijo, el príncipe Alfonso, estuvo ausente del país durante mucho tiempo. De hecho, François confesó que incluso si el príncipe Alfonso hubiera estado en el país, probablemente no lo habría contactado. Dijo que la situación de los espías gálicos descontrolados no había cambiado, y que no podía confiar en el príncipe Alfonso, a quien no conocía y que estaba en conversaciones matrimoniales con la gran duquesa de Gálicos bajo la activa mediación de Felipe. Ahora puedo confiar. ¿Es porque rompió el compromiso? Eso también, pero eso fue solo una confirmación. Después de que las fuerzas del príncipe Alfonso regresaron a Etrusco, la actividad de los espías gálicos disminuyó notablemente. Alfonso se enteró de que los gálicos estaban detrás de la ejecución del señor Elco y movilizó a sus caballeros para encontrar activamente a los espías enemigos. François, que siempre estaba atento a la comunidad gálica, vio varias veces como comerciantes establecidos, comerciantes respetables y dueños de restaurantes que vivían en la comunidad gálica desaparecían de repente. Todos eran espías gálicos disfrazados. Al ver la búsqueda de espías después del regreso del príncipe, François se convenció de la línea de acción del príncipe Alfonso. Ana de Chance falleció de fiebre alta poco después de llegar al reino etrusco. El hijo del príncipe Luis estuvo bajo mi cuidado deficiente. Por un tiempo. François frunció el ceño al pensar en lo deficiente que había sido su cuidado. Nunca revelaría a nadie que casi mata al heredero al trono de Gálicos al darle leche cruda a un bebé, lo que le provocó una erupción en todo el cuerpo. François tenía una pequeña suma de dinero. Era dinero obtenido de la venta de objetos de valor que había sacado del palacio de Montpellier y de las joyas de la difunta princesa Ana. Pero con eso no podía vivir para siempre. Reunió el dinero restante y lo entregó como asignación para el bebé, dejando al hijo del príncipe Luis en un pueblo en las afueras de San Carlo. François se quedó en San Carlo porque tenía que investigar la situación del reino gálico, buscar en la capital alguna conexión en la que pudiera confiar la línea de sangre del príncipe Luis, y al mismo tiempo, ganar dinero para cubrir los gastos de manutención del pequeño príncipe. Las personas a quienes confía el príncipe eran una pareja de mediana edad sin hijos, y afortunadamente o desafortunadamente, su familia prosperó cada vez más. La pareja de mediana edad, que inicialmente había aceptado al bebé para complementar sus ingresos, ya no necesitaba el dinero que François enviaba para el bebé a medida que sus ingresos aumentaban. En cambio, le pidieron a François, a quien conocían como el padre del bebé, que no volviera a buscar al niño, ya que el dinero ya no era necesario. No pudo evitar sentirse desolado, pero no tenía forma de cuidar solo a un bebé que acababa de empezar a hablar. La pareja, cuya economía comenzó a florecer, también comenzó a darle una buena educación al pequeño príncipe. Latín, cálculo mental, ejercicios sencillos, etc.
Busqué la manera de traerlo, pero traerlo yo no era lo mejor para el príncipe desde ningún punto de vista. Una granja rural era perfectamente segura. Si se revelara la identidad del pequeño príncipe, naturalmente podría ser confiado a una respetable familia noble etrusca, pero ¿qué pasaría después? No había otra forma que ser arrastrado sin remedio por las turbulencias políticas según la voluntad del dueño de la casa. Julia añadió. Le dije que lo trajera a nuestra casa, pero François se negó. François bajó la cabeza. No podía permitir que la familia de Julia, que no sabía nada, corriera peligro por su culpa. Pero esto era al mismo tiempo una especie de traición al príncipe Luis. El hecho de no haber buscado los intereses de su señor fallecido por una mujer que conoció atormentaba enormemente a François, que tenía un lado puritano. Ariadne, que había escuchado pacientemente la larga historia de François, finalmente expresó un pensamiento que había tenido desde el principio. Esta vez, si la gran amnistía de la ley alemana no es aceptada, el primer heredero al trono del reino gálico será el hijo póstumo del príncipe Luis. Así es. El sobrino de Felipe. Un pariente en relación de tío con el actual rey de Gálico. Un paso por delante de su primo Alfonso o de la princesa de la Unión del Mar del Norte, el gran duque del reino de Gredo, es un heredero al trono firme y de facto. ¿Cuál es su nombre? Luis. Es el príncipe Luis. Luise. Ariadne, que había estado sumida en sus pensamientos por un momento, abrió la boca. Es un nombre muy bueno para un rey. Fue el momento en que declaró que sería una hacedora de reyes de otro país. Así, Jan, el hijo ilegítimo, y Luis, el hijo póstumo, se enfrentaron por el trono del próximo rey del reino gálico. Ariadne no se demoró. Inmediatamente envió a alguien a buscar al hijo póstumo Luis. El proceso de traerlo fue más fácil de lo esperado. La pareja de mediana edad que había adoptado a Luis como hijo eran, coincidentemente, la costurera y la gerente intermedia de la sastrería Lagione. El momento en que su vida mejoró repentinamente coincidió con el enriquecimiento del pueblo de Lagione al recibir subcontratos de la familia de Mare. Ariadne se reunió con la señora Marini, quien le había hecho su primer vestido hacía mucho tiempo, y le dijo que el padre biológico del niño quería recuperarlo. Aunque hubo lágrimas y súplicas de los padres adoptivos que no querían separarse, en términos de legitimidad y poder, este lado era demasiado perfecto. Al final, Luis llegó a la mansión de Mare antes de que pasaran 2 días completos. En la primera reunión con el hijo póstumo Luis, François, Julia, Ariadne e incluso Alfonso se tomaron un tiempo para asistir. Era natural que todos actuaran en secreto. El niño de unos 6 años que entró en la mansión de Mare miró a su alrededor con timidez. Le recordó el día en que Ariadne entró por primera vez en esa mansión. Yo también me habré sentido tan intimidada, mirando a mi alrededor fingiendo no hacerlo. Pero no era momento para pensamientos sentimentales. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Cuando el niño entró en el lujoso salón de Ariadne, François, incapaz de contener sus emociones, se arrodilló y besó el dorso de la mano del niño. El niño miró a Ariadne, que parecía ser la dueña de la casa, con una expresión confusa. Vine porque mi padre me buscó. Era un etrusco fluido. De cualquier manera, la lengua materna del hablante era el etrusco. Al no obtener respuesta, el niño preguntó de nuevo. ¿Dónde está mi padre? La pregunta del niño era razonable. Solo había 2 hombres en la habitación, pero uno lo saludaba con la actitud de un súbdito, y el otro lo miraba con una actitud contemplativa. Ariadne preguntó en voz baja. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis Lagione. El apellido era de sus padres adoptivos y el nombre era Luis leído a la manera etrusca. Ella se agachó para ponerse a la altura de los ojos del niño. Tu verdadero nombre es Luis de Bryan. Eres de la realeza del reino de Gálico. François se secó las lágrimas abrumado por la emoción, y Alfonso, que estaba a un paso de distancia, se adelantó y le tendió la mano al niño. Soy Alfonso, príncipe del reino etrusco, tu tío abuelo en 5º grado y tu futuro protector. Encantado de conocerte. Los ojos del niño se llenaron de asombro, temblor y un poco de emoción al mismo tiempo. Ariadne, como era de esperar, no reveló públicamente la identidad de Luis el póstumo. Dentro de la mansión de Mare, solo se le presentó como un pariente de la familia Baldassar.
Surgieron algunos rumores en la casa sobre por qué el niño no fue a la mansión Valdesar sino a la gran mansión de Mare, pero pronto se desvanecieron. La teoría más plausible era que Rafael de Valdesar, quien se había convertido en clérigo, no pudo llevar a su hijo ilegítimo a casa y se lo confió a su amiga Ariadne. Fuera como fuese, Alfonso envió a unos 30 caballeros para proteger la mansión en todo momento. Desde fuera, la gente pensaba que el príncipe simplemente se preocupaba mucho por su novia. Bueno, eso también era cierto. Ariadne apoyó la barbilla en la mano y dijo: «¿Sabes, esto parece un cuadro que pintó el gran duque Odón». ¿Qué? Alfonso, que estaba recostado cómodamente en el respaldo de su sofá, preguntó con voz relajada. Era una voz suave y lánguida, como la de un león satisfecho. El príncipe Luis, a todas luces, es un niño etrusco. Los reinos de Gálico y Etrusco no presentaban grandes diferencias raciales. El príncipe Luis parecía un niño de San Carlo de su edad, con la piel sana y bronceada por el sol. Habla mal el galo, no conoce la cultura en absoluto. Ni siquiera es consciente de que es galo. Si el gran duque Eudes hubiera engañado a Alfonso y Ariadne para que creyeran que su hijo era de Lariesa y se lo hubiera llevado al reino de Gálico, no lo habría criado así. Un galo de ascendencia etrusca, pero que ha encarnado la cultura y la forma de pensar de Gálico. Si un individuo con una ascendencia brillante cedida al reino etrusco, pero cuyo contenido es enteramente galo, ascendiera al trono de una unión personal, ¿de qué país sería la victoria y de quién la unificación? Ojo por ojo, diente por diente, así se ha de pagar. Alfonso respondió a las palabras de Ariadne. A lo que Ariadne replicó: si Luis puede ascender al trono de Gálico, claro. Alfonso sonrió y dijo: hacerlo realidad es mi parte. Mi esposa es muy entrometida. El protector del joven Luis era ahora el príncipe Alfonso. Aunque no eran parientes cercanos, el príncipe Alfonso era el único pariente amistoso con el póstumo Luis. Ahora que lo había acogido bajo su protección, Alfonso tenía que defender de buena fe el derecho de sucesión de Luis. Alfonso sintió una extraña clase de responsabilidad al mirar al joven Luis. Debo cuidar a este niño, protegerlo y apoyarlo para que pueda encontrar su lugar. No hay nadie más que yo que pueda hacer eso. Este sentimiento era diferente. Era diferente de los días en que cabalgaba sin restricciones por el desierto de la Tierra Santa con sus subordinados. Alfonso miró el rostro de Ariadne con una sensación de novedad. Si tuvieran un hijo, Alfonso cargaría con una responsabilidad mucho mayor que la de Luis, incomparable. Aunque ahora no podía imaginar una vida sin ella, Ariadne, como madre de su hijo, se convertiría en una parte inseparable de él en otra dimensión. Alfonso atrajo a Ariadne sin decir una palabra y la abrazó con fuerza. ¿Por qué de repente haces esto? Alfonso hundió la cabeza en el regazo de una sorprendida Ariadne y respiró hondo. Solo un momento así. El sol de la estación que se adentraba en el otoño era cálido, y de ella emanaba un aroma a cítricos, almizcle y madera mezclado con su piel. Su pecho subía y bajaba con su respiración, y él, con la cabeza apoyada, seguía suavemente ese movimiento. La brisa que acariciaba sus mejillas a través de la ventana era ligera y a la vez dulce. Era una belleza que solo se podía sentir al concentrarse en el momento. Su tiempo de tranquilidad fue interrumpido por una voz áspera. Qué bonito detalle convocar a alguien y luego esto. Era Rafael de Valdesar, que había llegado tarde a San Carlo.